Bon dia a tothom. Què tal? Pues tenemos un domingo más y tenemos hoy un texto que es interesante, ¿no? Yo os invito hoy a acompañarme en esta reflexión, ¿no? Pero sobre todo bajo la luz del Espíritu. Me hace ilusión, mucha ilusión compartir con vosotros lo que ha significado trabajar este texto para resolver unas dudas, para crearme otras y para intentar, sobre todo, descubrir y compartirlo con vosotros. Me gustaría hacer reflexión o referencia a el texto que ha leído antes Ismael de Juan. La leo en la versión en catalán interconfesional. És Juan 14, 27, dice: «Us deixo la pau, us dono la meva pau. Jo us dono la pau que el món no dona. Que els vostres cors s'asserenin i no temin». Yo personalmente entiendo que el leccionario no da puntada sin hilo, y aunque Jeremías está en un contexto diferente de la reflexión del domingo pasado sobre ese texto de Isaías, hay algunos elementos comunes que diría que, o más bien unos énfasis comunes que me gustaría hacer referencia. Por ejemplo, se habló de príncipe de paz, se habló de esperanza, y hoy también aparece la paz y la esperanza. En el texto que se ha leído de Juan, y a mi humilde parecer, Jeremías también llama a la paz en un contexto de exilio y a la esperanza en que Dios no nos abandona o no les abandonaba y habrá un futuro a la vuelta de la tierra de origen, ¿no? Por cierto, es un pequeño detalle, pero el leccionario narrativo que seguimos lo han titulado Juan, el leccionario narrativo de Juan. O sea que el hilo conductor, en el fondo, es el Evangelio de Juan, y nosotros reflexionamos complementariamente con unas referencias a las que Jesús seguro que hizo, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con un texto de Jeremías, ¿no?, que ha sido compartido varias veces este verano, recordad, ¿eh? Por tanto, no es una novedad para nuestra comunidad. De hecho, una parte de este texto ya ha aparecido. Por tanto, no os extrañe si hay elementos comunes que vamos a trabajar, pero vamos a trabajar una mirada complementaria. Y os invito a recuperar los vídeos que hay colgados en YouTube para una visión más global, porque hubo una cadencia y creo que sería bueno, ¿no? Así os puede dar más información y más referencias, os puede ayudar a reflexionar. Pensando antes en la referencia mencionada de Juan y a raíz de diferentes mensajes concentrados, he propuesto como título lo que veis allí, si puedes, gracias, es construir en el desastre esperanza, fe y resiliencia, una llamada a la paz, Shalom. Hay que decir que la imagen del banner de la reflexión de este domingo era preciosa, ¿no? Esa planta, esas manos, el sentido era ese, ¿eh? Pero yo, dándole vueltas, digo, no voy a coger un cuadro o así, sino digo, no lo suelo utilizar mucho, he utilizado la inteligencia artificial. Soy informático, pero no es lo que me marque en este caso. Y entonces lo pedí eso, de una manera simbólica, para poder comunicar este mensaje de construcción, esperanza, futuro, ¿no? Hay una casa construyéndose atrás, que hace referencia también al texto, pero sobre todo eso, esa esperanza con esa planta, esa acción de trabajarlo, de cavarlo, ¿no? Me gustaría que os quedarais un poco con esa imagen. Pero bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, sí que me gustaría, al menos yo siempre me planteo cuando comparto algo, incluso cuando estoy en presidencias o veo el leccionario que nos aparece, siempre me gusta ver un poco el contexto donde estamos.
Hay mucha información, no nos estresemos, ¿eh? Muy probablemente, para vosotros, para varios de vosotros, no voy a decir nada nuevo, pero lo hago como un ejercicio, incluso para mí, para contextualizar este texto. Jeremías es, junto con Nahum, Sofonías y Habacuc, uno de los profetas del siglo VII antes de Cristo, ¿vale? De hecho, en este caso, su labor profética está a caballo entre los siglos 7 y 6, ¿eh? Se data su vida más o menos del 627 al 580 antes de Cristo. Es el profeta justo previo al exilio de los reinados de Josías. Hay un montón, ¿eh? Joacaz, Joaquín, también llamado Jeconías, y Sedequías. Y como he dicho, sobre el principio del exilio. Si estamos hablando de exilio, estamos hablando de tiempos convulsos. De hecho, hay un recuadro, si lo veis, de color gris, que es el momento del exilio en Babilonia. Estamos hablando del reino de Judá. Si queremos retrotraernos históricamente, recordad que el reino del norte, el reino de Israel, ya fue arrasado, bueno, ya fue asimilado en un siglo anterior, ¿vale? Si hay un exilio es que ha pasado algo, ¿vale? En este sentido, Babilonia estaba teniendo más preeminencia en la zona, estaba en conflicto con la otra potencia del creciente fértil, que era Egipto, y evidentemente Judá estaba por medio. Entonces, los israelitas, un poco como eran un poco subsidiarios de Babilonia, intentaron tener una alianza con Egipto y se enfrentaron Babilonia y Egipto. Hubo una batalla que, más o menos, esto tampoco es relevante, quedaron en tablas, pero lo que pasa que Nabucodonosor volvió a Judá y castigó el intento de alianza de Judá con Egipto. Entonces se lleva cautivos al rey y familia y a representantes de la sociedad de Israel. Ese es el contexto histórico. El contexto o el libro del profeta Isaías más o menos está estructurado en 4 bloques. Estos 4 bloques es un primer bloque que es un libro poético de los capítulos 1 a 25, donde, ya lo diré, Jeremías se dedica a denunciar la injusticia, la violencia, la mentira del pueblo de Judá, de la sociedad, y avisa del desastre. Son momentos de crisis con un diálogo muy profundo con Dios. Los capítulos 26 a 45, el segundo bloque, es el contraste, las promesas de salvación, ¿no? Aquí participa Baruch, que es su secretario, al que hay referencias. Si en los primeros 25 capítulos estaba la parte de denuncia, en estos que está la parte de promesas de salvación, es el segundo bloque en el llamado de Jeremías, porque Jeremías es llamado a denunciar, pero también en el versículo 1:10, al principio del libro de Jeremías, dice que también es llamado para construir y para plantar. El siguiente bloque son los capítulos 46 a 51, que son advertencias o mensajes contra las naciones extranjeras, ¿eh? En algunos casos también tiene mensajes de salvación, curioso, ¿eh? Aunque lo importante, y aquí es el máximo mensaje, es que Dios se revela como el Señor de la historia. Y al final tenemos un adendo, que es el capítulo 52, que apareció a partir de la versión griega, que es un adendo histórico para explicar la caída de Jerusalén. Un poco para cerrar el bloque de la profecía de Jeremías. Pero bueno, centrémonos en el texto. Estábamos en el capítulo 29, por tanto, está en el segundo bloque, y se denomina la carta a los exiliados o a los desterrados, según la versión, ¿no? Pero estos exiliados eran precisamente de clases sacerdotales, he dicho que se llevaron al rey y a la familia,
altos funcionarios de la corte y administrativos, y profetas, entre ellos, de hecho, está Ezequiel. Por tanto, no se lleva a pueblo en general, no destierra a todo un bloque y desplaza al bloque, sino que desplaza y sobre todo se lleva a la élite de la sociedad. Este elemento es importante porque si se lleva la clase, prácticamente toda la clase sacerdotal, es el hecho del alejamiento del templo, que era el elemento nuclear de la vida cúltica. Por tanto, es muy importante que aquí hay una crisis de identidad, o marca una crisis de identidad, porque tienen que rehacer sus liturgias, su manera de encontrarse con Dios. Y es en este contexto que Jeremías redacta la carta. Y bien, ¿qué nos dice esta carta? Si vamos a la tercera diapositiva, para mí hay diferentes elementos. Primero, el Señor no nos trata como adultos, nos hace enfrentar a la realidad, no nos da paños calientes. Deben asumir las consecuencias de sus actos en forma de injusticia, y a los que se quedan también les advierte, que después aparece en el versículo 17, yo, el Señor Todopoderoso, digo, voy a enviarles guerra, hambre y peste. Y les avisa, cuidado de los falsos profetas y los adivinos que viven entre vosotros. No hagáis casos de sueños. Lo que ellos os anuncian en mi nombre es mentira. Yo no les he enviado. Yo, el Señor, lo afirmo. Los adivinos o los profetas, algunos de los profetas que estaban en Babilonia, lo que decían era que iba a ser una estancia corta en Babilonia. Y les dice, vais a tener que pasar mucho tiempo. En este caso también aquí anuncia la destrucción de Jerusalén, más posterior. Y además, en esto de los falsos profetas, yo encuentro un paralelismo con muchos iluminados de nuestro tiempo, tanto dentro de lo que diríamos el contexto cristiano como fuera de él. A mí no se me pasaría por la cabeza mucho hablar en nombre del Señor, estoy como un poco en las antípodas. Más bien comparto mis preocupaciones o mis reflexiones. ¿Vale? Les hace enfrentarse a la realidad, los trata como adultos, no será breve, pero también les da un propósito. Y este propósito no pasa, y a mí me parece esencial, por el rencor al pueblo que los ha hecho cautivos, sino les propone que Dios los llama a construir. Recordemos en el versículo 5, construid casas y estableceos, plantad árboles frutales, ¿vale? Y a integrarse, casaos, tened hijos e hijas. Por tanto, tenemos una construcción física y una construcción relacional, Y esta construcción a nivel relacional es establecer vínculos con aquellos que están más allá de su sociedad o de su familia, ¿no? Y entonces es el punto de partida para que crezcan y sobre todo se restauren. Para mí esto es el momento de trabajar la paz con el enemigo. En el versículo 7 también dice, trabajad en favor de la ciudad. Aquí podríamos ver un guiño claramente a las enseñanzas de Jesús en amar a tus enemigos. Pero trabajad en favor de la ciudad, para mí es mucho más en el sentido del shalom, ¿no? Este reencuentro con el Dios de Israel. En el versículo 13 comenta, porque me buscaréis de todo corazón. Les hará poner, para mí parecer, los cimientos de esta vuelta futura. Es una invitación a la resiliencia, a sobreponerse con una mirada de futuro. Esta construcción de la paz, este shalom, es este fundamento
para encontrarse con Dios. Si vamos a la siguiente diapositiva, hay un segundo bloque, que les da anuncios de esperanza. De hecho, Dios revela que no les ha olvidado y les anuncia. Dice, en el versículo 11 dice, tengo un anuncio de bienestar. Por tanto, Dios les promete que volverán a Israel. En el versículo 14, sí, yo dejaré que me encontréis y haré que cambie vuestra suerte. Os sacaré de todas las naciones y a todos los lugares por donde os dispersé, os reuniré y haré que volváis a este lugar de donde os desterré. Yo el Señor lo afirmo. De hecho, esta fórmula de yo el Señor lo afirmo la reitera Jeremías en contraste con los anuncios que habían en Babilonia varias veces. Esta esperanza que Dios marca viene por una fe en la misericordia de Dios. Otra vez, recordemos el versículo 13, que es esta llamada a renovar el pacto. Y este pacto y esta confianza en Dios pasa por la fe, ¿vale? Vendréis, en el versículo 12 dice, vendréis a mí en oración. Bien. Si pasamos a la siguiente diapositiva, yo como cristiano, o nosotros como cristianos, yo veo 4 elementos bajo el prisma de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, un elemento muy importante para mí como cristiano es el Sermón del Monte. Creo que no descubro nada nuevo. Entonces, me gustaría, como resumen de lo que he hablado antes, es un poco enfrentarnos a la realidad, ¿no? Dios los trata como adultos, hoy nosotros somos llamados hijos de Dios, pero también nos hace tomar responsabilidad, ¿no? Dice, en Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Este es el bloque de las bienaventuranzas, ¿no? O del Sermón del Monte. También Dios les anima a construir en su nueva realidad, no a destruir. Y aquí sí, en las bienaventuranzas dice, dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque suyo es el reino de los cielos. Esta construcción es vía la relación, esta paz shalom, ¿no? En las bienaventuranzas aparece, en el versículo anterior justo, dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Un poco pensando en construir, abrazar la paz, enfrentarse a la realidad, Jesús nos da esperanza, ¿no? Entonces, y nos da elementos para que podamos recuperarnos, restaurarnos, que es en sí el bloque de las bienaventuranzas, son una apuesta por esta esperanza, ¿no? Y nos anima a sobreponernos en contraste con la dinámica de este mundo, ¿vale? De hecho, las bienaventuranzas son un contraste de valores. Y Jesús, evidentemente, nos anima a creer a Dios a través de él, ¿no? En Juan 14 dice, no os angustiéis, creed en Dios y creed también en mí. Y él dice también en otros versículos, yo soy el camino, yo soy la paz y la vida. Bueno, para que veáis, soy breve, me gustaría acabar con unas conclusiones. Bueno, más que conclusiones, si vamos a la siguiente y última diapositiva, yo ya sabéis que no vengo a daros soluciones, es más bien es un espacio de reflexión donde comparto estas inquietudes sobre la palabra y más bien sugerencias para que podamos construir la vida y el reino siguiendo a Jesús, ¿no? Os animo a descubrir y a trabajar vuestros exilios, ¿vale? Hay algunos que son físicos, hay gente que has tenido que salir por muchas razones, económicas, de persecución, o de no libertad, o de no suficiente libertad, pero también hay otras sociales, ¿vale? La gente que vive al margen, la gente que no cuenta en los cánones sociales.
lo que nosotros no podamos contar tampoco, ¿vale? Por tanto, es bueno que identifiquemos los propios exilios. También digo, tenemos la comunidad, que es un espacio para ayudarnos a reconstruirnos. Y también no estaría mal identificar en el siglo XXI qué son estos falsos profetas. Y yo no lo centraría solo en tipos de personajes, que hay algunos que se nos pueden ocurrir, como por ejemplo influencers o así, o políticos, sino también en prácticas sociales, ¿vale? En estas dinámicas sociales que tenemos en la vorágine del día a día. Y no lo digo por vosotros, lo digo por mí, ¿vale? Como Jeremías les llamó a construir, ¿dónde os veis vosotras construyendo esta esperanza? Este mundo nuevo, dentro de una sociedad aconfesional donde siempre estos valores más extendidos chocan, al menos con la buena nueva del Evangelio. Y como veis, para acabar, he vuelto a reproducir la imagen de portada pensando eso, en construir, ¿no? la paz que brote, y también una imagen de sembrar esperanza de futuro. Y os dijo esta frase del medio que indica así, dice: somos invitadas a construir paz en comunidad bajo la luz del seguimiento de Jesús. Gracias por vuestra atención.